en Corintios 12, a continuar con el estudio de la carta a los Corintios. Vamos a recordar de tantas y tantos estudios que hemos compartido juntos, ¿verdad? Como Pablo tiene muchas cartas en la Biblia, en las cuales nos gozamos, en las cuales nos regocijamos por sus enseñanzas. En esas cartas, como en la que vamos a estudiar hoy, vemos el gran amor de Pablo por la iglesia de los Corintios. Recuerden que fue una iglesia fundada por él, y su mayor preocupación siempre en Pablo era ganar almas para Cristo. La mayor preocupación era que la iglesia fuera conducida correctamente, que se buscara la adoración, sobre todo la adoración a nuestro Dios, ¿verdad? Esa era la mayor preocupación de Pablo. Vamos a ir al capítulo 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por las señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo
no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado a alguno de los que te he enviado vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que no os disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos y en todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Amén. Bendito Dios. Amados hermanos, compartiendo siempre la palabra y remontándonos un momento al capítulo 11, que ya lo estuvimos analizando en el estudio anterior, nosotros vemos cómo dice en el versículo 21, dice: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo. Nosotros ahora en este capítulo 12 vamos a continuar con estas mismas enseñanzas y alternativas de la gran preocupación de Pablo por la iglesia, puesto que llegaron otros apóstoles, recuerdan que tratamos eso en clases anteriores, y comentaron y se pusieron a comentar cosas desagradables de Pablo. Recuerden que Pablo fundó la iglesia y el crecimiento que tuvo la iglesia con los siervos que estaban ahí en la iglesia eran comunicándose, y era todo para alabar y glorificar a Dios y aprender cada día de las Escrituras. Esos apóstoles que llegaron comenzaron a hablar mal de Pablo. La iglesia le dio entrada a esos apóstoles y comenzaron entonces las murmuraciones. Las murmuraciones de que yo soy, que tú no eres, que aquel no fue, que no llevó bien. Una iglesia que está fundada sobre la roca firme de Jesús, no es nada bueno que comiencen esas murmuraciones. Y a Pablo eso le preocupó grandemente. A Pablo no le gusta gloriarse, pero sí tuvo este momento en que llegar a esa decisión. Y eso lo estuvimos leyendo, donde dice: ciertamente no me conviene gloriarme. A Pablo no le gustaba gloriarse, más bien la gloria es para Dios, y él lo hacía por las visiones, ¿verdad?, que había tenido. ¿Quién sino Pablo? Que vamos a remontarnos un momentico y salirnos del contexto. Pablo, antes de ser llamado Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Los judíos, las madres judías siempre le decían a sus hijos: por ahí va Saulo, porque Saulo era muy inteligente, era muy correcto e inteligente. Entonces ellas querían que siempre estuvieran al lado de Saulo.
Él creció con esos sentimientos y le fue enseñado en una parte de su vida a después, cuando creció, a andar detrás de los cristianos, ¿verdad? Constantemente y acechándolos y matando a los cristianos. Pero Pablo, ya cuando tiene un encuentro, que sale en el camino a Damasco, que tiene el encuentro con Jesús, que en aquel resplandor tan grande, ustedes saben que cae postrado y pierde la visión y la vista. ¿Por qué? Porque recibió de Jesús, recibió de Dios, fue bautizado en el Espíritu de Dios. Entonces, ya Pablo tenía un fundamento, ya Pablo tenía un llamado. Él iba a ser un fundador de las iglesias, pero nunca le gustó en esos momentos ya gloriarse, porque sabía que toda gloria y honra eran para Dios. Entonces más bien no compartía nada de lo que él recibía. Ustedes saben que todos los profetas y todas las personas reciben visiones, señales, ¿verdad? Pues él no se gloriaba en eso, porque decía que la gloria era para Dios. Más bien no le era hablarlo. Pero en estos momentos él tiene que salir en defensa y como gloriarse, ¿verdad? Y por eso fuimos aquí al capítulo 11, donde dice, porque ellos decían, Pablo no habla bien, no conoce bien, no dirige bien la iglesia. Y aquí en el capítulo 11 le dice, ¿son hebreos? Yo también soy hebreo. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Es decir, que también tuvo que tener ahí una autodefensa, aunque no quería gloriarse. Ustedes saben que la vanagloria y todas las contiendas y rivalidades no son de Dios y no son buenas para una iglesia, porque una iglesia que está en crecimiento espiritual, todas esas cosas no vienen al caso y no vienen bien. Y esas cosas Pablo no las tenía, no las quería afirmar, y sí se enfrentó en ese momento a esa situación. Dice que Pablo le dijo aquí en el versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo no quiso decir que fue a él. Ustedes saben, no quería exaltarse, no quería, porque la gloria es para Dios. Pero sí dice que quería expresar de tal manera el no gloriarse para sí mismo, sino guiar a todas las personas que estaban allí a que la gloria era para Dios. Que en nuestras debilidades nosotros vamos a tener crecimiento, ¿sí o no? Cuando nosotros somos débiles y no tenemos fuerza, ¿quién nos la da? Dios. Dios es el que da la fuerza, y en las debilidades Él se manifiesta. Dice aquí en el 4, que Pablo, dice que no, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dada al hombre. Dice que Pablo fue arrebatado al paraíso. Cuando nosotros oímos la palabra paraíso, a nuestra mente viene, ¿verdad?, el lugar donde está Dios, al lugar donde fue la creación, ¿verdad? La creación de Adán y Eva. A un paraíso es una cosa bien bella, es el lugar en el cielo. No sé si ustedes habrán oído hablar, porque se hablan muchas versiones del primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo es donde está Dios, es donde vamos a ir, ¿verdad?, a la tierra de Jerusalén, a la tierra prometida. Y cuando nosotros hablamos de esto, pues
viene a nuestra mente el paraíso donde está Dios. Entonces, ¿cuánto no recibió Pablo al llegar a ese lugar? Recibió muchas cosas, muchas bendiciones, pero él no quiere transmitir esa gloria que él vio derramarse delante de él. ¿Para qué? Para no glorificarse él. La gloria es para Dios. Amén. Entonces Pablo tenía ciertamente gran preocupación por la iglesia, y eso es una cosa que todos los profetas tienen que tener, más él que fue fundador de la iglesia y más de esta que era la iglesia de los Corintios. Si nosotros vamos aquí al versículo 5, ¿alguien puede leerlo? 5 del 12. Sí. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Amén. Y ahí cuando nosotros estábamos viendo donde Pablo dice que escuchó palabras inefables, son palabras que el hombre no conoce cuando él estaba en tercer cielo, ¿verdad? Inefable quiere decir, son palabras que el hombre no conoce, y por eso es una de las cosas que él no quería gloriarse, nada de eso, ninguna vanagloria. En el versículo 5, Pablo, que estaba leyendo a la hermana, si yo quiero gloriarme, Pablo nos dice que si él quería gloriarse, sería un insensato, porque diría la verdad y él se gloriaría en su debilidad, como mismo lo dice el Señor. Lo importante de Pablo era el carácter. El carácter de Pablo era lo más importante, que mostraba en su manera de vivir, propia de Pablo, de una forma común, en amor y obediencia. Esas cualidades nosotros las hemos estudiado de Pablo. Pablo recibió muchas revelaciones por parte de Dios, pero nos dice que no conviene glorificarnos. Nosotros no podemos glorificar. Hay muchas personas que hasta en nuestras propias iglesias, ¿verdad? Quieren decir, yo recibí tanto del Señor, yo hice tal cosa, recibí tantas bendiciones del Señor, yo soy. Eso no está bien. El gran yo soy es Dios. Ese es el gran yo soy de nuestras vidas. Nosotros no somos nada comparados con el amor de Dios. Nosotros somos simplemente peregrinos en esta tierra, de los cuales vamos a recibir todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas. Y Pablo también sabía esas cosas. Somos peregrinos y no podemos andar aquí fundamentalmente en una iglesia que está creciendo, en otras iglesias que está creciendo. No puede existir vanagloria ni glorificarse uno mismo. Más bien ser humilde, más bien tener sencillez de corazón, y eso es lo que Dios hace que nosotros en nuestra debilidad busquemos más de Él. ¿Para qué? Para transformación de nuestra vida y enseñarnos que nosotros nada somos sin Él. Si nosotros caminamos sin Cristo, caminamos sin Dios, pues ¿qué va a llegar a nuestras vidas? Todo lo que hay en ese mundo. Entonces es donde van a venir, como vino a la iglesia a los Corintios, el darle entrada a personas que no tenemos descendimiento de espíritu, para saber si verdaderamente son profetas, a que traigan, ¿verdad?, murmuración a la iglesia.
murmuraciones, desigualdad y el querer engrandecerse ellos y quitarle la visión a los demás. Así no puede avanzar una iglesia. Por eso Pablo tampoco quería gloriarse él. ¿Y quién sino Pablo recibió tantas revelaciones de Dios? Y él nunca las puso por gloria a él. No, en ningún momento. Dios quiere que nosotros sirvamos de la misma manera al Señor, sin glorificarnos nosotros. Simplemente decir, toda la gloria es para ti, papá, y toda la honra. Con humildad y sencillez de corazón, como habíamos dicho, sin vanaglorias. La iglesia tiene un fundamento para crecer, porque en la unidad y el amor de unos con los otros, y siendo capaz ¿cómo puedo utilizar esta palabra? De despojarnos del viejo hombre, ¿verdad? Que nosotros fuimos, nos despojamos de ser como éramos y dejando atrás todos los conceptos del mundo y las obras carnales. Eso entonces haría limpiar en nuestra vida toda aspereza, todas murmuraciones, todas envidias, todas rivalidades, todas contiendas, y no provocar lo que pasó en la iglesia de los Corintios, que entró, como yo digo, la murmuración, y con la murmuración no puede la iglesia avanzar. Eso fue una gran preocupación para Pablo. Entonces, Pablo trabajaba en esa gran dimensión de lograr ¿qué? Lograr la salvación de las almas. Porque, a ver, a nosotros, ¿qué nos demanda el Señor? ¿Qué nos dice el Señor que nosotros hagamos? ¿Cuál es nuestra mayor preocupación en nuestras vidas? Las personas que están allá afuera, las personas que necesitan de Dios. Ustedes, nosotros, en una iglesia nos forjamos. Es como un arma, como una espada, ¿verdad? Nos forjamos diariamente. Nos enriquecemos en las enseñanzas. Pero si andamos en un revés de hacernos daños unos a otros, entonces no va a haber el fluir del Espíritu Santo de Dios para llenar nuestras vidas. Y no tendremos entonces nosotros un camino como el que se proclama Pablo y proclamamos siempre, el de arrepentirnos ante las cosas mal hechas que vemos en el mundo y que una vez nosotros también hicimos. Pero existe el arrepentimiento para eso. En otro versículo que es el versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Y para que la grandeza de esas revelaciones en nuestras vidas no me exaltase, ¿verdad? No nos haga exaltarnos desmedidamente, porque nosotros estamos aquí, pero también tenemos amigos afuera. Quizás con nuestras personas que no estén convertidas llegue alguna idea que también nos haga desviarnos, pero si estamos, como yo digo, forjados en la iglesia, ¿verdad? Bien constituidos bajo la gracia de Dios, es como dice la palabra, ningún dardo llegará a nuestra vida porque somos capaces de detenerlo con la fuerza espiritual que nosotros, ¿verdad?, tenemos. Entonces, para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, mas no lo hace. El Señor sabrá
¿por qué no lo hace, verdad? A veces dice que basta de mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo reconoce que le fue dado un aguijón en la carne. Reconoce que vino ese aguijón, ¿verdad? Y que Dios se lo quiere dejar, ¿para qué? ¿Para qué Dios quiere dejarle ese aguijón? Para que reconozca su debilidad y obtenga la gracia de Dios, ¿verdad? Y busque la gracia de Dios. El siervo, nosotros que somos los siervos de Dios, reconocemos lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Eso no es. Reconocemos eso cuando nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, como Pablo, que recibía esas revelaciones. El aguijón, Dios lo aprobó, ¿para qué? Para cuidar la humildad. No se necesita humildad, dice la palabra, que solamente corazones sinceros y agradecidos verán que la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios, nosotros, una de las cosas es tener un corazón dispuesto y no enaltecernos, y tener gran humildad en nuestras vidas. La humildad es cuando nosotros nos rendimos ante el Señor. Teniendo humildad, nosotros nos rendimos ¿ante quién? Ante el Señor. Y obedecemos, ¿qué? Su palabra. Siendo humildes y sencillos de corazón. Nosotros los cristianos, los seguidores de Cristo, los que queremos seguir a Cristo, los que anhelamos andar con Él para ser renovados y transformados, ¿cómo nos presentamos a Él? ¿Cómo nosotros nos vamos a presentar a Cristo? Nosotros nos presentamos tal y como somos. Si nosotros vamos a la iglesia, nosotros nos vamos a presentar tal y como somos. Si yo me peino con una raya aquí, no porque venga a la iglesia me la voy a poner así, ni porque yo, ¿cómo puedo decir? Ande con un pelo largo y voy a la iglesia. No, yo me tengo que presentar a Dios tal como soy. Tal como soy. ¿Por qué? Porque la restauración y la transformación la hace el Espíritu Santo de Dios, la hace Dios. Y a través de esa restauración, ¿verdad? Y transformación, cuando nos ponemos humildes y sencillos de corazón, es que el que está allá afuera va a ver el cambio en nuestras vidas. Por tanto, nos presentamos a Dios como somos, porque Él puede transformar nuestra vida y puede, ¿verdad?, quitar nuestras altanerías como somos en el mundo. Todo nosotros tenemos que dejárselo a Dios, ¿sí o no? Porque en nuestras vidas a mí mismo me ha pasado muchas cosas en la vida y personas me han dicho, tú sigues en la iglesia, tú vas a la iglesia, no estarás perdiendo el tiempo en la iglesia. Y yo digo, yo lo que gano es tiempo en la iglesia. Amén. Porque mi vida está conectada a Dios. Y yo quisiera que la tuya también estuviera conectada a Dios. Es decir, tenemos que saber la forma en que nosotros vamos a llegar a esa persona. Conectada al Señor, porque es el único que puede hacer transformación en nuestra vida. Y nosotros y las personas que yo conozco que están en el mundo, a veces también pierden lo que es la humildad y la sencillez de corazón. Y también pierden, se vuelven vanagloriosos, porque si tienen, como yo les decía un día, no sé que estaba aquí, si tienen una cosa hoy, quieren la otra mañana, y si no quieren la que tenían, quieren la más sofisticada. Y entonces van engrandeciendo en su cerebro las cosas. Y Dios no te va a mirar porque tú vengas con un traje de
¿cómo es? Calvin Klein o qué sé yo. Tú te presentas a Dios como tú eres y Él te saca del hoyo, te saca tu vida del hoyo y te hace nuevo, porque nueva criatura seremos con Cristo. Las cosas pasadas, Él las hace nuevas. Por tanto, nos tenemos que presentar así. Y era una de las cosas y las mayores preocupaciones del apóstol Pablo. No podemos mirar a la persona que nosotros tenemos al lado con una altivez nosotros, sino mirarla con amor. Para así que Dios vea la humildad en nuestro corazón. Y nos hemos oído la palabra humildad, porque Dios, dice la palabra que Dios bendice al humilde y mira de lejos ¿a quién? Al altivo. Amén. Y eso es una cosa muy importante que nosotros tenemos que andar con ella, porque en esta vida cristiana y también cuando nosotros analizamos la Biblia, nosotros tenemos que vivir en una balanza, ¿verdad? ¿Ustedes saben lo que es una balanza? Donde hay dos pesitas. Entonces, yo no soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo. Ambos como hijos de Dios tenemos que ir parejos. A la iglesia no se viene a ser vanagloriosos, ni a buscar una posición, ni a yo ser mejor que tú, ni yo tengo más, ni yo tengo menos. A la iglesia se viene a glorificar y a honrar a aquel que dio la vida por nosotros, ¿verdad? Que por su sangre nosotros estamos aquí hoy. Por eso todas las cosas del viejo hombre nosotros tenemos que dejarlo a un lado y ser cada día más agradecidos con Dios y postrarnos delante de su presencia y darle cada día honra, gloria y adoración. Dice que Dios, Dios le dijo a Pablo: bástate con mi gracia, porque yo no te quitaré ese aguijón. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a ver la humildad, ahí es donde yo voy a ver mi gracia sobre ti. Y en el versículo 10, vamos al versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando oigo esto me acuerdo de un pasaje. ¿Se acuerdan cuando Sansón tenía la fuerza, ¿verdad? Tenía la fuerza Sansón. Dios sabe cuando a nosotros nos da, estamos débiles. Es más, a Dios busca al débil. Hace unos días yo le decía al pastor: pastor, sí voy a ir al campamento, pero se puede ir alguna persona que no sea cristiano. Y el pastor enseguida me dijo: esos son los que hay que llevar. Amén, ¿verdad? Porque ¿qué vino a buscar Dios? A los que estaban perdidos, a esos que no se glorifican ellos mismos, a esos que andan perdidos por ahí. Son los que busca Dios. ¿Para qué? Para hacerlos hombres de valor, para hacerlos hombres de bien. Y entonces es una carga sobre nosotros también, y era una carga sobre Pablo también, porque Pablo tenía la carga arriba de todos los viajes que daba y todas las cosas. También tenía a la iglesia y es una de las cualidades que un pastorado y los profetas, y más él que era fundador de iglesia, tenía. Y por amor, imagínense cuánto Dios nos ayuda al débil y lo hace fuerte. Nosotros también estuvimos débiles. Yo andaba débil también de la fe, y Dios nos hace fuerte, ¿verdad? Dice el versículo 11, dice: me he hecho un necio a gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Fíjense como aquí el apóstol Pablo dice que
Pablo tuvo también que, con respeto, ¿verdad?, decirle a los corintios que se había hecho un necio a gloriarse, pero los corintios mismos lo obligaron a ello. ¿Por qué? La iglesia no defendió en ese momento a Pablo. Llegaron aquellos supuestos apóstoles y profetas y hablaron de Pablo. ¿Por qué la iglesia no lo defendió? A Pablo, ¿por qué no lo defendió? Entonces Pablo en ese momento dice que con el mayor respeto tuvo que gloriarse en ese momento en decir ellos son de Abraham, o ellos son todo eso que leímos en el capítulo 11. Y ya en eso pues entra también Pablo en una contienda que a él no le gusta, y dice que lo obligó a ellos porque debía ser alabados por ellos. Tenían que haber dicho: hey, aquí está Pablo que fundó la iglesia, Pablo nos ha dado enseñanzas, nos ha conducido. ¿Cómo van a venir? Claro, ustedes saben lo que pasa, el descendimiento de espíritu, la poca búsqueda de Dios. Ahí los corintios, recuerden que los corintios estuvieron muy regados, no hacían las cosas de vida y no tenían una fortaleza espiritual. Por tanto, no, dice Pablo, que no, ninguno alabó por él, ninguno lo defendió. Dice: nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Fíjense cómo él dice: nada soy. Por eso le decía a usted ahorita, nada somos. Nosotros somos adoradores, buscamos del reino, queremos agradarle a Dios y todo, pero nosotros no somos nada comparados ¿con quién? Con Dios que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces nosotros no somos nada para estarnos vanagloriando ni glorificando, ni mucho menos criticando ni murmurando sobre un hermano ni sobre la conducción de una iglesia. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Y dice que con todas las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Dice que Pablo aquí utiliza un tono un poquito irónico, ¿verdad? Pero lo usó para enseñar a los corintios, para enseñarlos a ellos fundamentalmente. Dice que el 14, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y os seré gravoso. Os seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Dice el apóstol que irá por tercera vez, está preparando un viaje para ir por tercera vez, pero que no le seré agravoso, es decir, que no le será carga. Gravoso quiere decir que no le será a ellos carga. Sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Fíjense cuánto amor abarcan estas palabras de Pablo. Pablo aún así les dice que no los hijos proveerán para los padres, sino los padres para los hijos. Es decir, él iba a dar todo de él, todo lo decide de él, ¿verdad? Porque ellos se amen, porque ellos sigan adelante, porque todos procedan a un arrepentimiento, porque se acabe toda la maldad que existía en los corintios. Y por amor a ellos, Pablo estaba infundiendo el amor tan grande que Dios le dio a él, infundiéndoselo también, es decir, contagiándolo, enseñando a los corintios, que le dice que
se compara con el Padre. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. No importa que ustedes me amen menos, pero yo sí les voy a amar más. Porque Pablo siempre puso en manifiesto su amor. El amor por los corintios, el amor por los demás, el deseo de que crecieran en los caminos de Dios. Esa era una de las cosas fundamentales, y es también lo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Aunque tú me ames menos, yo te voy a amar más. Aunque tú me hagas algo, pues yo te voy a seguir amando, porque tú eres mi hermano en Cristo, ¿verdad? Aunque hoy tú me hagas una crítica, yo no sé, yo la he hecho en un bolsillo. Al otro día se me olvidó. ¿Por qué? Porque ese es el amor que Dios día a día nos infunde en nuestras vidas. Si no somos capaces de amar, yo digo, si algo recibo una negatividad de un hermano, en este caso de la iglesia, pues yo sigo el camino y al otro día será nuevo el día. Y como será nuevo el día, yo lo habré olvidado, porque es mi hermano en Cristo. Y aún así a las personas que no le conocen a Dios, si nos hacen algo, pues nosotros seguimos nuestro camino, porque nuestro objetivo es llevar la palabra a los demás, buscar a los demás y predicar el evangelio en el mundo, buscar almas para Cristo. Ese es nuestro objetivo en esta vida. Entonces, vamos, alguien que me lea el 15, el versículo 15, un momentico. Esta es la palabra de Dios. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. A ver, ¿ven lo que estábamos hablando? Aunque yo te ame más y tú me ames menos, yo voy a dar todo lo de mí por ti. Eso es lo que le gusta al Señor. No estemos mirando nada, si tú tienes o yo tengo más, si tengo menos, sino de lo que tengo te doy. Es como ahí se pone de manifiesto la generosidad, ¿verdad? Que hablaba el pastor en una de las clases que nos dio, ¿verdad? De la generosidad nosotros dar, y la generosidad de Dios para con nosotros en nuestra vida. Dice que cuando estaban él, como yo digo, que los estaba regañando a los corintios, dice, no he enviado a ningún hombre para que se aproveche de ustedes, dice el versículo 17. Envié a Tito. Tito se portó bien con ellos, y también a la otra hermano que mandó con Tito, que no se menciona en los capítulos de la Biblia. El versículo 19 dice que delante de Dios en Cristo hablamos. Estas son las cosas que Pablo, ¿verdad?, pone en manifiesto, porque no quiero que hayan rumores ni maledicencia, ¿verdad? Que no se peleen por nada entre hermanos, entre la congregación, más bien que se entiendan los unos con los otros, que no caigan en contienda, que no haya discusiones, que no haya envidia, ni divisiones, ni chisme, ni con nadie, ni murmuraciones, ni existan los soberbios, más bien sean sencillos y humildes, que esa es una de las características del apóstol Pablo. Sencillo y humilde. Qué lindo Dios. Siempre que cuántas cosas no tenemos que hablar de Pablo y todas las cosas que recibió, y nunca hubo una vanagloria, y por eso es que estamos estudiando estas partes de aquí. Dice que el verdadero siervo de Dios busca que las personas
se salven. ¿Es cierto o no? El verdadero siervo de Dios, los verdaderos siervos de Dios, buscamos que las personas se salven, no que las personas por un problema vayan a abandonar la iglesia, en este caso que es donde recibimos nosotros, ni que tengan un trabajo y lo pierdan. El verdadero siervo de Dios es el que desea lo mejor para otra persona, que se alegre que otro lo tenga, que no esté el bichito ese de la envidia entre ellos. Amén. Ese es el verdadero siervo de Dios. Que las personas logren llegar al arrepentimiento es una de las cosas, a un arrepentimiento genuino, es una de las cosas más importantes. También que los que andamos en los caminos de Dios tenemos que tener muy en cuenta. Dejar siempre a un lado esa cosa que nos duele dejar, las cosas materiales, ¿verdad? Yo digo que nada nos podemos llevar de este mundo, ni el carro, ni la bicicleta, ni los zapatos, ni los cosméticos Victoria's Secret, nada nos podemos llevar de este mundo, nada. Por tanto, eso lo tenemos que dejar a un lado, nada nos podemos llevar, pero sí nos vamos a llevar una cosa: el haber estado en este mundo y haber adorado al Rey de Reyes y Señor de Señores, al haber compartido sus bendiciones, al haber logrado abrazarnos a Él y sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, el haber tenido una familia que Él nos da como heredad, ¿verdad? Eso es lo que nos vamos a llevar, pero nada material nos llevamos, nada. Por eso hay que lograr primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, penetrarnos en ese reino de Dios, porque todas las cosas demás serán añadidas, y no afanarnos a las cosas de este mundo. El mundo pecaminoso no nos va a llevar a una búsqueda completa espiritual en nuestras vidas. Va a abarcar una vida material, interesada, pero no una vida espiritual como la que nosotros sentimos cuando nos asesoramos de Dios y cuando decimos: qué lindo es Dios, cuánto te amo, Señor, necesito más de ti, necesito buscar más de ti. Eso es lo más que podemos llevar en nuestras vidas día a día. Y proceder, ¿verdad?, a un genuino arrepentimiento. Pablo les dijo, fíjense, con el mayor placer en esta vida gastaré lo mío, tenga o no tenga, poco o mucho, con el mayor placer lo gastaré. ¿Para qué? Para que ustedes puedan, ¿verdad?, realizar la obra de Dios aquí en la tierra. Para que cuando yo venga en mi tercera visita, todas las contiendas, rivalidades, obras de la carne, maledicencia, brujería, hechicería, alcoholismo, prostitución, todo sea en el nombre de Jesús echado fuera. Todo lo doy por ustedes, les dijo Pablo, tenga o no tenga. Pero a Pablo le interesaba, ¿verdad?, el sentimiento y el amor y el progreso espiritual en cada ser humano. Y ese es el verdadero siervo de Dios, el que da todo de sí sin esperar nada a cambio, el que da todo de sí con su esfuerzo, su tiempo y dedicación. Porque a veces estamos cansados y venimos del trabajo y nos sentamos y casi que nos gana el sueño, pero sabemos que nosotros venimos aquí ¿a qué? A buscar de Dios y a que Dios nos enseñe al nuevo día cómo conducirnos en la vida, cómo amarnos unos a otros, cómo amar a nuestros hijos, cómo guiarnos, ¿verdad? La recompensa, ¿de quién viene? La recompensa viene de Dios, del Padre de las luces, ¿verdad? Hagamos todo con amor, hagamos todo con desinterés, hagamos todo sin vanagloriarnos unos a otros, porque la gloria es de Dios. La gloria, la honra, la adoración, la alabanza, todo lo lindo, todo lo bueno que nosotros tenemos en nuestras vidas, es de Dios,
eres el que nos enseña a conducirnos, eres el que nos ama con amor eterno, eres el que confía, dice, ¿confiaremos en quién? En el hombre no puedo confiar, confiaré en Dios, en Jehová de los ejércitos, el que me da fuerza. Y hoy tenemos una iglesia, y una iglesia donde nosotros podemos orar, donde nosotros podemos hacer vigilia, donde nosotros podemos amarnos unos a los otros. Que de que cómo está mi hermano Héctor, que no lo vi, cómo está mi hermana que no la he visto, cómo está Vanessa. Preocuparnos unos a otros, porque eso es lo que nos hace surgir, eso es lo que nos hace seguir espiritualmente en amor. Porque nada podemos hacer si no tenemos el fundamento que es Cristo Jesús. Con el fundamento que es Cristo Jesús, nosotros vamos a crecer, porque si nosotros estamos sin fundamento, vaciando nuestra vida en arenas movedizas, ahí cogiendo telaraña, no podemos progresar en nuestras vidas espirituales. La obra dice que el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Los que somos valientes lo arrebatamos. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea fundada en esa roca firme que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso queremos andar siempre en victoria, queremos amarnos y refugiarnos en los brazos del Altísimo, porque solo con Él podemos andar buscando cada día la salvación que está en Cristo Jesús. Y la mayor preocupación, volvemos a recordar, de Pablo era ser sencillo, tener gran sencillez en nuestras vidas, pero a la vez tener humildad en el corazón. Nosotros ser humildes, nosotros ser valientes, no criticarnos, no murmurar los unos a los otros, levantar la iglesia, ¿verdad? Levantar nuestras vidas en adoración. Eso es lo que quería el apóstol Pablo y es lo que Dios a través de las enseñanzas nos dice en esta noche. Levántense, hagan resplandecer la luz de Cristo que nos da en nuestras vidas. Porque para eso tenemos la luz de Cristo, ¿verdad? Levántate y resplandece porque ha llegado la luz a nuestras vidas. Es decir, ha llegado nuestro Cristo, nuestra salvación. Entonces nos levantemos en adoración cada día. Como Pablo estaba preocupado por la iglesia, nosotros tenemos que estar preocupados también por esta iglesia hermosa que Dios nos ha dado, ¿verdad? Llenarla, buscar hermanos, llegar a cada persona y decirle ¿qué te pasó? ¿Por qué no fuiste a la iglesia? No murmurar los unos a los otros, ni decir seguro que andaba por allá ni por aquí. Más bien preocuparnos espiritualmente, porque para eso somos hechos a imagen y semejanza de Dios, para buscar a aquel que está perdido. Dice que buscar primeramente el reino de Dios y aquí estamos para hacerlo, ¿verdad? Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, de una manera que nosotros podamos agradar a Dios es venir a la iglesia, amarnos unos a los otros, estrecharnos fuertemente en adoración y búsqueda en el Espíritu. Y si queremos verdaderamente ser llenos del Espíritu Santo, pues entonces tenemos que doblar rodillas día a día y decir: Señor, heno aquí. Abre la ventana de los cielos, derrama fuego espiritual, desciende a nuestras vidas y llénanos de ti. Porque solamente lleno del Espíritu Santo nosotros podemos llegar a donde están las demás personas. Y Pablo, cuando tuvo el encuentro con Jesús, fue lleno del Espíritu de Dios. Y por eso fundó iglesia. A él le preocupaba la iglesia. Y esa preocupación por la iglesia que Pablo nos enseña hoy, nosotros tenemos que tenerla en nuestras vidas. Preocuparnos por nuestra iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Cristo viene a buscar su iglesia. Pero tenemos unos atrios donde podemos venir a adorar. Y nos preocupa aquellas personas que no están aquí con nosotros, aquellas personas que están perdidas allá afuera. Por tanto, tenemos que ser hombres de valor. Hombres de valor es lo que busca Dios. Y estoy segura, muy segura, que aquí nosotros lo somos. Levantemos la mano y digamos que somos hombres de valor. Pero vamos a proclamarlo con nuestras palabras. Somos hombres de valor, porque somos hombres que busca a Dios, ¿verdad? Hombres de valor, ¿verdad? Que seamos valientes para arrebatarle al diablo a las personas que tiene perdida con ceguera espiritual. Tenemos que buscar de Dios. Esa es una tarea. Como mismo Pablo
buscaba el bienestar para la iglesia, así nosotros tenemos que buscar el bienestar para nuestra iglesia tan bonita que Dios nos ha puesto aquí. Amén. Entonces, hermanos, tenemos esta enseñanza y solo que no me queda por decirle, seguimos en el otro estudio y que Dios nos bendiga día a día y nos enseñe a amarnos profundamente.